Queridas hermanas, muy buenas tardes para todas. Nuevamente con ustedes el padre Edwin Murillo Amariz, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Hoy me han invitado nuevamente a compartir con ustedes sobre la realidad que estamos viviendo en Colombia en torno al proceso de paz. Y obviamente hablar de proceso de paz es inmediatamente entrar en las perspectivas de lo que podría pensarse va a suceder en nuestro país. Y yo sí quisiera, antes o al comenzar, quisiera compartir con ustedes unos supuestos de los cuales debemos partir para que tengamos una visión mucho más amplia, mucho más real de lo que está sucediendo. Primero que todo, el conflicto es constitutivo de la naturaleza humana. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los seres humanos somos conflictivos por naturaleza. Es decir, todos estamos llamados y llamadas por la vida a ser distintos, a ser diferentes. Y esto ya implica de por sí una perspectiva de conflicto. Porque cuando yo me encuentro con otra persona distinta a mí, que piensa distinto a mí, que actúa distinto a mí, ahí ya se abre la posibilidad del conflicto. Pero es importante también aclarar que ser conflictivos no implica ser violentos. Y es ahí donde está el problema. Porque nosotros como seres humanos creemos que porque tengo conflictos, porque soy distinto a otra persona, entonces ya tengo que destruir a la otra persona. Somos conflictivos por naturaleza, mas no violentos. Y es algo de lo cual debemos partir y es importante que trabajemos en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria y por supuesto en nuestro ámbito pastoral, que es donde compartimos con hombres y mujeres y les transmitimos una opción por la vida. Es normal que nosotros tengamos diferencias, es normal que tengamos dificultades, pero no es normal que nos acabemos y nos destruyamos. Y eso debe quedar claro desde un principio. Por consiguiente, esto lleva a que hablemos de la complejidad de la vida. La vida es compleja, la vida no es plana. La vida tiene sus subidas, bajadas, distintos colores, distintas perspectivas. Y esa complejidad yo la vivo a nivel individual, pero también la vivo a nivel grupal, comunitario y por supuesto social. Pero en esta condición conflictiva más no violenta, en esta complejidad, en esta diversidad que a veces la asumimos como posibilidad para acabarnos, ahí mismo surgen opciones para salir de una manera distinta al enfrentamiento y el choque frente a la vida. En otras palabras, de la misma condición conflictiva, de la misma condición de enfrentamiento, salen las posibilidades para resolver nuestras diferencias. Un autor de la teoría del conflicto y de la reconciliación social, Juan Pablo Lederac, utiliza una expresión muy válida para esto y es la imaginación moral. La imaginación moral es la capacidad, la posibilidad que tenemos todos los grupos humanos de ¿qué? De volver lo conflictivo, la dificultad, en oportunidad, en posibilidad, en nuevas opciones. Es decir, de las mismas situaciones de enfrentamiento y choque, los grupos humanos sacan otras perspectivas, sacan un sueño, sacan una posibilidad de reconstruirse, de recomponerse. Por utilizar un ejemplo, lo que vivió Mandela y el arzobispo anglicano Desmond Tutu en Sudáfrica. Utilizaron el rugby, que era un deporte eminentemente de la raza blanca. Inclusive los negros lo identificaban como exclusivo de ellos. Lo utilizan para construir un sueño
una posibilidad. Por eso decimos que esta situación de complejidad y conflicto nos lleva también a crear otras y nuevas perspectivas. Desde allí, lo que en Colombia estamos viviendo, hermanas, es una realidad, sí, compleja, pero es una realidad compleja a nivel estructural. En La Habana no se está negociando la paz profunda y honda de Colombia. Y discúlpenme que aparezca un poco medio pesimista, pero yo sí creo que hay que ser más bien realistas. Miren, nuestro país, con más de 60 años de enfrentamiento, ya ha vivido diferentes experiencias de buscar salidas alternativas al conflicto y la violencia. No nos vayamos lejos. Finalizando la década de los 80 y durante los 90, ¿cuántos grupos al margen de la ley no se desmovilizaron en Colombia? M-19, Quintinlame, el PRT, el EPL. ¿Cuántos grupos no se han desmovilizado en este país? ¿Y qué ha pasado? Fíjense, pareciera que viviéramos de oleadas. Un tiempo en el que nos da la fiebre de estar haciendo diálogos con todo el mundo que está al margen de la ley, dándoles garantías y posibilidades de reinsertarse nuevamente a la sociedad. Pero de pronto viene una oleada grande de violencia, de aniquilamiento y de destruirlos. Algo nos pasa a nosotros, que no hemos aprendido a vivir como seres humanos. Somos hombres y mujeres que no valoramos la vida. Fíjense en este país cómo por un celular le acaban la vida a otro ser humano. Y eso nos debe cuestionar. Eso debe ser para nosotros, consagrados y consagradas, un llamado grande del Dios de la vida, a ver qué y cómo podemos aportar a esa recuperación de la vida. Y ya les decía, Colombia ha vivido muchas experiencias en torno a esto, hermanas. Cada vez que un grupo se desmoviliza, es el papá o la mamá Estado, que soy legal, legítimo, llamando al grupo que se me rebeló, al hijo rebelde de la familia, a que venga y nos sentemos a dialogar para que lleguemos a un acuerdo mínimo de no destruirnos. Y entonces les decimos, vea, dejen de mortificar la vida y les damos casa o carro o taxi o capital semilla o lo que sea. Pero ¿quién acompaña a esos hombres y esas mujeres? ¿Quién invita a que esos hombres y esas mujeres no vuelvan a la guerra? ¿Quién permite que en este país los colombianos y las colombianas tengamos las necesidades básicas satisfechas para que no optemos por las armas, por lo violento? Y ahí está la problemática. Miren, a mí me preocupa mucho que nosotros en Colombia estamos creyendo que en La Habana está la solución completa. No, en La Habana lo que hay es un grupo sentado con el gobierno tratando de buscar perspectivas para ese grupo. Pero ¿quién está pensando en la realidad del país? ¿Quién está pensando en el 15% de la población que está en desplazamiento forzado? ¿Quién va a darle las garantías a ese 15% de la población colombiana de tener lo básico, lo mínimo, la dignidad? Y por otro lado, todo el mundo está centrado en las FARC. Pero yo les pregunto, ¿y el ELN? ¿Alguien se ha puesto a pensar seriamente qué es lo que pasa con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Por qué tanta dificultad para sentarse a la mesa? ¿Por qué hay obstáculos? Sobre todo, que el presidente utilizó una semana antes de la segunda vuelta para su reelección, utilizó el as bajo la manga y llegó a afirmar, ya el ELN se va a sentar. ¿Y qué está pasando hoy? Nos estamos dando cuenta que hay dificultades, que ni el ELN a nivel interno se pone de acuerdo. Desde agosto hasta hoy, ¿qué?
pues sí, hay diálogos exploratorios, miran a ver qué va a pasar, qué va a suceder. Pero el país, ¿qué? Y yo sí creo que es importante que esto lo tengamos en cuenta, porque ya ha habido muchas investigaciones, hermanas, en torno a por qué en Colombia tenemos la situación tan larga que tenemos de enfrentamiento. Yo simplemente voy a hacer mención a los resultados de dos investigaciones que se hicieron desde el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, una en el 2002 y otra reciente, del año pasado, donde tratan de explicar las causas, el fundamento del conflicto en Colombia. Porque les digo, no es ni la guerrilla, no son ni los paramilitares en su época, ni ahora las BACRIM. No. Lo que pasa es que todo el mundo, ¡ay, qué feo los guerrilleros! ¡Qué horrible los guerrilleros! Pero yo como colombiano y como colombiana, ¿qué? Y fíjense, en el 2002 se decía en esa investigación que el trasfondo del conflicto en Colombia es una fragmentación social, es un quiebre estructural que tiene causas, como por ejemplo la manera como se pobló el país y se organizó la estructura económica y social de Colombia, empezando desde la colonia. Si uno revisa la historia, todo lo que trajimos fueron estructuras de España a tratar de montarlas aquí en un contexto completamente distinto y en un tiempo completamente distinto. Y eso ya va quebrando la manera como los colombianos y las colombianas asumimos la vida y sobre todo asumimos el convivir a nivel social. Eso empezó con un problema de tierras. Cuando hablamos de el problema económico y social, como se pobló el país, estamos hablando de un problema de tierras. En Colombia hay un problema grave de distribución de la riqueza a nivel de tierra. Y eso es un problema grave y delicado. Y por más que hagamos acuerdos, por más que nos sentemos a la mesa con cuanto grupo aparezca, siempre va a estar ese detonante ahí. ¿Cómo es posible que en este país hay ciudadanos y ciudadanas que tienen disque 5.000 hectáreas de tierra, de fincas y de haciendas? Y esto no es un discurso ni socialista ni comunista, es una cuestión de justicia social. Porque, claro, cuando hablamos de reforma agraria, redistribución, solidaridad, entonces todo el mundo empieza, sobre todo ciertos sectores en Colombia, eso es comunismo, eso es socialismo. No, no. Eso es organización de la convivencia. Y ahí está, en el 2002 ya lo estaban señalando en esa investigación. De allí luego viene otro problema, cómo construimos el Estado colombiano. Lo construimos basado en élites, en apellidos. Y ustedes saben a qué me refiero. Que si uno recorre la historia, ¿quiénes han sido los líderes políticos de este país y los líderes económicos y financieros? Las mismas familias. Y eso va creando un quiebre. Eso va creando un quiebre que nos tiene donde nos tiene, con más de 60 años de plomo, acabándonos. Mientras unos pocos están tranquilos y se sienten cómodos. Ese Estado, fundado sobre élites, sobre apellidos, sobre familia, ¿qué es lo que hizo? No apoyó los cambios sociales que se fueron dando a lo largo de la historia de Colombia. Y esto, sumado al problema agrario, a la distribución de tierras, se fue agravando cada vez más. Y claro, cuando se consolidan el Partido Liberal y el Partido Conservador como los únicos monopolios de la estructura del Estado colombiano, esto trajo muchas consecuencias en torno a la violencia. Mire, revisemos la historia colombiana. Nosotros todo el tiempo nos hemos dado plomo.
De pronto algunas, las que tienen más canas y arrugas se acuerdan. Los que somos más jóvenes de pronto por los libros, por los estudios. Pero en Colombia, ¿en qué momento hemos aprendido qué es la paz? Y la pretendemos construir. Entonces miren, con esta situación que nos identifica brevemente, estoy resumiendo muy rápido esta investigación por el tiempo, pero ahí están los problemas. El año pasado, otro grupo del CINEP se sentó y comenzó a hacer indagaciones. Después del 2002 al 2014, ¿qué ha pasado? Y entonces resulta que definen ahora y leen que las causas del conflicto y la violencia en Colombia son de dos clases. Unas llamadas estructurales y otras llamadas subjetivas. ¿Cuáles son las estructurales? Y fíjense cómo coinciden con 12 años de diferencia. Uno, la configuración social de las regiones. La manera como se poblaron las regiones. La manera como las regiones han hecho la famosa cohesión interna. Es decir, ¿en qué momento aquí en Colombia una región está cohesionada y siente que es región? Nunca, nunca. Y esa manera como se pobló, esas dificultades para cohesionar las regiones, para que una región se sienta empoderada de sus recursos, de su economía, de su estructura, se agrava nuevamente con el problema agrario que vuelve a aparecer. A esto que se suma estructuralmente la integración territorial y política de las regiones y sus pobladores mediante el bipartidismo. Miren, a raíz de la Constitución del 91 aparecieron un montón de partidos y uno ahora va a las elecciones, va a las urnas y uno ya no sabe ni por quién votar. Tanto color y tanta gente. Pero eso es mentira. Eso es simplemente un adorno. Porque en Colombia, ¿de dónde vienen esos partidos? Del liberal y del conservador. No hay más nada que hacer. Ahí no hay más nada que hacer. Y esto tiene que ver mucho como causa de conflicto y violencia en Colombia. Y aparte de eso, el tercer elemento estructural que señala esta última investigación son las tensiones y contradicciones sociales que se derivan de la manera como se configuraron las regiones, cómo se poblaron, cómo se cohesionaron con el problema agrario y la integración territorial y política de las regiones. Es decir, las dos primeras causas derivan en la tercera. ¿Por qué esas tensiones y contradicciones sociales? Porque como nos armamos mal a nivel territorial, a nivel político, a nivel social, pues obviamente empiezan los choques. Y obviamente la incapacidad que tenemos los colombianos y las colombianas para poder tramitar las diferencias. Y terminamos es matándonos. A estos elementos estructurales como causas del conflicto y la violencia en Colombia, se suman también lo que llaman ellos los factores subjetivos. ¿Cuáles son los factores subjetivos? Es decir, de los sujetos. Las interpretaciones que personas y grupos hacemos de las tensiones, de las dificultades. Y nada más mirémonos nosotros que vivimos en comunidad. Cómo muchas veces cada uno y cada una no interpreta de una manera distinta una directriz que se da, una orientación. Si esto lo vivimos en pequeñas comunidades, en la familia, en nuestras comunidades, ¿cómo será eso a nivel nacional, a nivel de país? Y eso es un problema, porque cada persona, cada colombiano interpreta la realidad de manera distinta. Y esa tensión que vivimos nos hace que se agrave la situación cuando cada uno interpreta de manera distinta. Mire nada más ahora. Usted pregunta qué opinión tiene cada colombiano, cada colombiana respecto a La Habana. Eso todo el mundo habla. Como el fútbol, todo es técnico, todo el mundo es técnico de los equipos detrás del televisor, delante del televisor, perdón.
Y todo el mundo opina a quién tenía que haber cambiado, quién tenía que haber entrado, quién tenía que haber salido. Lo mismo pasa en la situación social y política del país. La gente sabe qué es lo que está pasando en La Habana. Y si así estamos cada uno, fíjense cómo tenemos depolarizado el país. Entre el uribismo y entre Santos y su combo y los demás. Y ya. Entonces cada uno jala para su lado. Y eso es un problema. Y obviamente a las diferentes interpretaciones que personas y grupos hacemos de las tensiones y dificultades, también viene otro factor subjetivo de los sujetos, que es la valoración que hacemos y los hábitos de pensamiento que tenemos. Y ahí están las causas. Y a mí me gusta que miremos esto antes de ponernos a analizar un poco qué es lo que está pasando en La Habana o sobre el proceso de paz. ¿Por qué? Porque es que allá no se está negociando la paz de Colombia. Qué pena con ustedes. Allá se está negociando que un grupo deje de mortificarle la vida a los colombianos. Eso es otra cosa. Y se van a firmar unos acuerdos. Pero ¿en qué momento realmente se cree que de allí va a salir la paz de Colombia? A mí no me preocupa ni este proceso, ni si se firma acuerdo o no. A mí, ¿saben qué me angustia? El día después de los acuerdos. ¿En qué momento los colombianos y las colombianas vamos a aceptar esos cambios? Decíamos entonces que en La Habana no se está negociando una paz de fondo. Allá no se está negociando simplemente un acuerdo hacia la paz. Es decir, que cesemos las hostilidades, que ellos vuelvan a la vida civil. Si van a formar partido político, pues ya tendrán que lanzarse a las elecciones, como ha pasado a lo largo de la historia con los diferentes grupos. Allá tampoco se está negociando el fin de un conflicto. De pronto que pare la violencia, sí, la violencia del conflicto armado, porque hay que ver las otras violencias, que eso es otro problema para sentarnos otro rato a dialogar. Allí están en juego los elementos esenciales de lo que es recomponer el país, reconstruir una sociedad que durante 60 años no ha visto más que sangre y destrucción. Sobre todo, reconstruir lo que es lo social y lo político en un país donde aparentemente estamos bien, pero estamos más mal. Ahora está un solo grupo, las FARC, y el ELN falta uno. Y todos creemos que son lo mismo, y no son lo mismo. Las FARC es una estructura más militar. Las FARC son mucho más, digamos, brutales, mucho más agresivos. El ELN es una estructura que nace de excuras, exmonjas, exreligiosos, con una ideología, con un sentido de movimiento social, y no tienen una estructura jerárquica tan fuerte como las FARC. Ellos son federados. Esas cosas hay que enterarse. De esas cosas hay que conocer, porque todo el mundo cree que son lo mismo. Son grupos insurgentes al margen de la ley, sí, pero no tienen la misma estructura ideológica, no nacieron en un mismo momento, con unos mismos sueños e ideales. Aunque hayan optado por las armas, hayan optado por lo que no debieron haber optado, pero son distintos. Y claro, todo el mundo está pendiente los benditos 5 puntos de las FARC. Y la gente está creyendo que el ELN va a pedir lo mismo. No, señoras, no va a pedir lo mismo. No van a pedir lo mismo. Claro, al ELN le convienen los 5 puntos de las FARC. Pero ellos van a traer también sus reclamos. Ah, ¿ustedes creen que se va a montar igual? No. Las FARC sí quieren ser partido político. El ELN no tiene intención de ser partido político. Ellos quieren volver a ser movimiento social. Eso no lo conoce el país.
Porque el país solamente conoce lo que los medios de comunicación presentan y lo que el presidente y su gobierno dice, y ahí hay un problema. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que esos 5 puntos que se están negociando en La Habana son puntos desde una perspectiva de las FARC, pero también faltan ahora las perspectivas del ELN. Por lo tanto, no va a haber una sola mesa. Ya se reunieron Timochenko y Gavino en La Habana. Y obviamente los dos quieren sentarse a dialogar con el gobierno. Pero en una misma mesa, lo dudo. Puede que me equivoque, pero lo dudo por las perspectivas. En septiembre del 2012, el presidente dijo a Colombia y al mundo que después de una fase exploratoria se sentarían primero en Oslo y después en La Habana las FARC y el gobierno. Y se plantearon 5 puntos, que son el desarrollo rural, viene el problema agrario, de tierras otra vez, las garantías para el ejercicio de la oposición política y la participación ciudadana, romper el bipartidismo, romper el esquema de las élites colombianas, el final del conflicto armado, todo el problema de las drogas ilícitas o narcotráfico si lo queremos ver, y los derechos de las víctimas. El año pasado ya salieron a la luz los 3 primeros borradores. Yo no sé si ustedes los revisaron, los curiosearon. No creo, porque cada vez que voy a una ciudad y le digo a alumnos de maestría en estas temáticas que si ya leyeron, nada. Y le doy muchas clases a abogados y a funcionarios públicos y nadie ha leído los borradores. Creo que no los van a leer, porque les digo, el que menos tiene 98 páginas. 96, 98. ¿En qué momento un campesino se va a sentar a leer todo eso cuando nos digan que hay que refrendar los acuerdos en las urnas? No tengo ni idea. Pero esperemos a ver. ¿Cuáles son esos 3 borradores de acuerdos que ya están casi listos? El primero, el del desarrollo rural y agrario para la democratización y la paz con justicia social en Colombia. Un nombre largote. Y ahí está tocando el tema. Luego, el de participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Es decir, cómo van a participar todos los sectores en la vida pública del país. Y tercero, la política antidrogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo. Es decir, cómo se va a evitar que las drogas ilícitas sigan siendo un motivo, primero, de comercio, de enriquecimiento ilícito y segundo, de enfrentamiento. Ya han hablado sobre la refrendación de los acuerdos, que es decir, que el pueblo tiene que expresarse si los acepta y los acepta como los están negociando. ¿Qué quedan por trabajar? Uno, el del fin del conflicto, y otro, el de derecho de las víctimas. Esos son los que quedan por trabajar. Precisamente están reiniciando las conversaciones al respecto. Pero entonces, aquí viene el problema. ¿Qué va a proponer el ELN? Miren, el ELN va a entrar con puntos esenciales como: 1. La política mineroenergética. Ellos van a ir en contra de uno de los grandes bastiones de la política de Santos, que es lo mineroenergético. Acuérdense que ellos están en el sur de Bolívar, Serranía de San Lucas, Santo Domingo, que eso está lleno de minerales. Ellos van a luchar contra esa dimensión. Aparte de eso, viene el punto de la protección medioambiental, que están unidos. Es un punto clave de ellos.
El otro punto clave de ellos es la efectiva regionalización del país. Que las regiones se empoderen, que las regiones en Colombia asuman sus ingresos, la gestión de lo público, que la región se empodere. Que en la Constitución ya está, que somos un país de regiones, pero eso es mentira. Eso es mentira. Empezando porque estamos mal distribuidos. Hicimos una división de departamentos absurda. ¿Cómo es posible que el sur de Bolívar, que está más cerca de Santander, pertenezca como capital Cartagena cuando son 24 horas de viaje por agua, mar, por río, por tierra, por burro, por todo? ¿Somos distribuidos? Y el otro punto del ELN distinto es todo lo que llaman ellos Convención Nacional. ¿Eso qué es? Nadie se pregunta. Eso no es una constituyente. Convención Nacional es la unión de movimientos sociales con todos los intereses de las regiones. ¿Eso cómo lo vamos a armar? No se me desilusionen ni se me pongan tristes, pero la complejidad de esto es grande. Y yo simplemente quiero dejarles para que conversen, para que compartan en sus comunidades y vean que uno no puede tragar entero. Que como cristianos y cristianas, y más nosotros consagrados y consagradas, tenemos un compromiso muy serio de ser profetas, profetizas, ahí donde estemos. Enseñándole a la gente las cosas y diciéndole a la gente que hay que valorar la vida, que hay que valorar a la otra persona. Diciéndole a la gente que hay que desarmar los corazones. Y claro, empecemos por preguntarnos nosotros y nosotras si realmente tenemos un corazón desarmado. O más bien por todo alegamos y por todo peleamos. Eso tiene que empezar. La cuestión no es simplemente esperar que las guerrillas con el gobierno firmen algo. Porque el día después es un día de complejidad. Es lo que debemos hacer todos y todas. No esperemos que los otros lo hagan. ¿Hasta qué punto somos hombres y mujeres que desarmamos los corazones? ¿Hasta qué punto somos hombres y mujeres que estamos dispuestos a aceptar que quienes atacaron ahora vuelvan a constituir sociedad con nosotros? Ahí viene un problema. Por eso les decía que a mí me preocupa es el día después de los acuerdos. Esa implementación, ¿cómo la vamos a hacer y la vamos a asumir? Ya lo hemos intentado en otros momentos. Yo estoy convencido que somos capaces. El problema es que no nos hemos convencido nosotros que somos capaces. Miren, yo qué perspectivas puedo compartirles para finalizar y dejarlas que conversen y también que reflexionen y oremos estas dimensiones. Cuando el presidente habló que se iban a iniciar las conversaciones, habló de un tiempo ilimitado, que no podía ser un tiempo ilimitado, perdón, de meses. Del 12 acá, ¿cuánto llevamos y en qué vamos? Es que 65 años de plomo, yo no los voy a resolver con 4 años, señor presidente. Y esto no es una cuestión de que usted quiera pasar a la historia como el presidente que firmó los acuerdos. Vamos a crear las condiciones. Y esto tarda, esto demora. La politización del proceso, no vamos a negarlo, es una cuestión de nombre, es una cuestión de partido. Fíjense lo que nos hizo en la segunda vuelta cuando la vio aquí, que la estaba perdiendo. Sacó el as bajo la manga una semana antes y dijo que ya se iba a sentar el ELN. ¿Y qué? ¿Dónde está? Les ha contado al país, nos ha contado que hay dificultades internamente en el COSE, en el Comando Central del ELN, que no todos ellos quieren ir a los diálogos. Les ha contado al país los puntos distintos de ellos de los de las FARC. Ah, no. Y eso es un problema. Este proceso no se puede politizar, porque esto no es de 4 años ni de 8. Esto es un proceso de la vida de los colombianos y las colombianas. Otro, la polarización en la que estamos. Uribistas, derecha,
santistas izquierda y los demás en la mitad como viendo un partido de fútbol. ¿Y qué? ¿Son ellos únicamente los gestores de esta dinámica? Empezando porque los de la derecha diciendo que no van a permitir que las FARC se constituyan en partido político y se sientan en los estrados del Congreso con ellos. ¿Y qué? ¿Cómo vamos a reconstruir esto? Esa misma polarización que vemos en la sociedad colombiana, usted haga una encuesta y verá que cada colombiano tiene una perspectiva distinta y no sabemos ni para dónde coger. Está inclusive al interior de las guerrillas. Que estén en La Habana conversando los líderes de las FARC no quiere decir que todas las FARC estén de acuerdo. Y miren, del M-19, EPL, Quintín-Lame, todos esos grupos, hubo gente que volvió al monte. Uno encuentra en muchos sitios guerrilleros que después fueron paras que se devolvieron a la guerrilla. Uno encuentra eso. Porque aquí hay colombianos y colombianas que nos gusta ese estilo de vida. Nos gusta lo ilegal, lo ilegítimo, el chanchullo. Nos gusta. Y eso está ahí adentro. También. Por eso es que uno dice, ay, pero ¿por qué están dialogando y siguen echando plomo y matando gente? Pues porque están divididos. Porque negociar en medio del conflicto implica eso. Entonces es bueno que tengamos eso también. Otra cuestión, como les decía, no podemos pensar que los dos grupos están en las mismas y quieren negociar lo mismo. Hay puntos en los que coinciden, pero hay puntos en los que no van a coincidir. Y el ELN va a traer nuevas propuestas. Otra dimensión que yo creo que es importante que la tengamos en cuenta. El temor, el miedo y el pavor que tenemos los colombianos y las colombianas a que esta gente entre a la vida civil. No lo neguemos. Miren, los primeros postulados de Justicia y Paz, los ex-AUC, ya están saliendo. Julián Bolívar va a salir, Monoleche va a salir, Diego Vecino ya salió. ¿Y qué? ¿Todo el mundo? ¿Será que van a volver a hacer lo que hicieron? ¿Será que sí cambiaron y todo el mundo duda que cambiaron? ¿O no? Seamos honestos. Ante todo, la honestidad y la transparencia. Otra cuestión, la perspectiva de las transformaciones estructurales se nos presenta como reto y desafío, que a lo largo de la historia nos ha llevado a tener estos problemas. ¿Será que realmente las vamos a hacer? Si se llegan a firmar los acuerdos, que es otro punto, ¿qué va a pasar con el ELN? ¿Qué va a pasar con las BACRIM, que también nos están mortificando la vida? Y el montón de violencias. Y es que la violencia intrafamiliar no vale. Y es que a usted lo cogen y lo maten por un celular, eso no vale. La situación de Transmilenio, eso no es violencia. Todo el mundo pensando que es que firmamos los acuerdos y ya esto se resolvió. No. Que uno tiene que ser un poco más hilar delgadito. La firma de los acuerdos de paz traerá consigo la visibilización más palpable de esas violencias que les acabo de sintetizar, y yo sé que hay muchas y ustedes las conocen. Pero entonces la inequidad, la injusticia, la desigualdad, la exclusión social, la segregación que hay aquí en la sociedad colombiana, ¿qué? ¿Qué podemos pensar de una sociedad donde todavía vemos que llega la señora pelimorada en la camionetaza, adelante y atrás la señora del servicio con uniforme y cargando a los niños? ¿Qué podemos esperar de eso? Porque ella no se puede ir al lado, ¿no? La manda atrás, cargando a los muchachitos. Y aparte de eso le pone que cargue el perro también. ¿Qué podemos esperar de una sociedad así? Y obviamente, yo sí creo que lo más importante es, seremos capaces los colombianos y las colombianas de ayudar a que las reformas sean efectivas, más allá de reforma agraria, más allá de leyes, más allá de procesos, más allá de lo que sea. Yo como colombiano, tú como colombiana, nuestra gente de los colegios, aquí de la universidad, sí estamos dispuestos a jugárnosla por Colombia. Mis queridas hermanas, Dios las bendiga.
Pidámosle todos los días al Señor que nos haga instrumentos de su paz, que nos haga hombres y mujeres capaces de desarmar los corazones, y nos haga hombres y mujeres capaces de decirle a los demás que en Colombia sí podemos vivir como seres humanos, que no nos tenemos que estar matando. Lo más hermoso que tiene Colombia somos los colombianos y las colombianas, pero el problema de Colombia somos los colombianos y las colombianas. Ese es el problema. Somos uno de los países más felices del mundo, pero vivimos matándonos. ¿Por qué no transformamos esta felicidad en posibilidades de reconstruir todo? Hasta una próxima oportunidad, y que este espacio sea también un motivo para reflexionar y desde nuestras comunidades también revisar qué tanto estamos aportando a la paz de un país que se lo merece. Hasta pronto.